7 de la mañana, 16 minutos. Felipe, la Fiscalía está confirmando esta mañana que tiene que cambiar su actitud ante el expresidente Álvaro Uribe. La actitud que había sido de preclusión, de que no hay méritos para investigar a Uribe, va a cambiar, y este es el gran anuncio del día, Felipe, la Fiscalía, y va a aceptar que ya no puede seguir remando contra la corriente, producto de decisiones judiciales. La última va a ser esta tarde, 2 de la tarde. La toma la decisión el Tribunal Superior de Bogotá y en consecuencia lleva a la Fiscalía, que había pedido una y otra vez precluir el proceso contra Álvaro Uribe, y la Fiscalía en consecuencia, Felipe, va a pasar de defensor, de pedir la preclusión, a presentar escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe. Sí, yo lo veo complicado porque, no sé, entre otras cosas tendríamos que saber si es el mismo fiscal o van a cambiar de fiscal. Porque supondría yo, Felipe, que tienen que cambiar de fiscal. Es decir, un fiscal no puede pasar de decir un día no hay méritos para acusar a Uribe, ahora sí encuentro méritos para acusar a Uribe porque me lo ordenó el Tribunal Superior de Bogotá. Eso sería muy raro, yo pensaría que van a tener que cambiar de fiscal porque pues el que estaba ya sentó su posición. Y sí, claro, seguramente tienen que asignarlo a un nuevo fiscal, como está diciendo Felipe, porque pues evidentemente quien hizo la evaluación probatoria, y nada ha cambiado, porque entre ese momento y hoy no hay pruebas nuevas. Lo que hay es una calificación distinta hecha aparentemente por el tribunal, pues porque además la providencia no la conocemos y solo se conocerá esta tarde, pero sí, tiene que asignársele, como lo está diciendo Felipe, me imagino, Néstor. Además, probablemente cambiarán, dado que esto estaba asignado al coordinador, entiendo, de la delegación de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Y entonces quizás se lo entreguen a otra persona. 7 de la mañana, 18 minutos. Seguramente sale para estos efectos el fiscal Jaimes y debe entrar un fiscal que va a acusar a Álvaro Uribe. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta historia se seguirá escribiendo hoy a las 2 de la tarde. Es a las 2 de la tarde la cita que se tiene en esa audiencia en la que se va a informar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la diligencia que tiene como fin emitir un fallo tras la apelación que elevó la Fiscalía General de la Nación al no estar de acuerdo con el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, que recuerde usted es el que en mayo pasado la jueza Laura Barrera había negado, no aceptó la preclusión del expediente que tiene al expresidente Álvaro Uribe en calidad de imputado por 2 delitos, el de fraude procesal y el de soborno de testigos. Tras la presentación de dicho recurso por parte de la Fiscalía para definir el futuro del proceso judicial, le corresponde entonces a la Sala Penal de este tribunal, el Tribunal Superior de Bogotá, Néstor. Una decisión entonces que está en manos de los magistrados Carlos Guzmán, Hermes Darío Lara y Dagoberto Hernández. Ellos, a las 2 de la tarde, son los encargados de oficializar una decisión de la que ya habló el expresidente Álvaro Uribe. Él mismo es el que asegura que la decisión va en contra y que ahora tendrá que ir a juicio. Escuchemos. Pues indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la Corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la Corte para que la Corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la Corte para engañarla. Néstor, en mayo de este año la jueza Laura Barrera ya había negado la preclusión, por eso pasó al Tribunal Superior de Bogotá, y la negación de hoy, la que anticipa al expresidente Álvaro Uribe, será la tercera vez en la que se le niegue esa preclusión. 2 intentos de la Fiscalía ante jueces del circuito de Bogotá y así llegó al Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente Uribe, que también hizo referencia a los testigos, que es de fondo la acusación en este caso. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba
les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. El proceso... Y aquí el papel difícil queda entonces para la Fiscalía, porque de cumplirse, como lo anticipa el expresidente Álvaro Uribe, la Fiscalía pasará de pedir que precluya el caso, que se cierre esta investigación, a tener que acusar formalmente, llevar al expresidente Álvaro Uribe al banquillo de los acusados por compra de testigos y fraude procesal. Difícil tarea. Recuerde usted que este caso lo empezó el fiscal Gabriel Jaimes, el jefe de fiscales delegados ante la Corte, ahora está en manos de Javier Fernando Cárdenas y podría o se necesitaría mejor un tercero para poder cambiar de opinión en la Fiscalía, de pedir que se precluya a tener que acusar, presentar escrito de acusación, como también lo ordena el Tribunal Superior de Bogotá, en esa que será la cita del día, a las 2 de la tarde, la audiencia para conocer este caso. ¿Y hay alguna idea cuándo comenzaría el juicio contra el expresidente Uribe, Camila? No, señor, todavía no. Incluso los abogados, la defensa del expresidente Álvaro Uribe, toda está esperando lo que ocurra a las 2 de la tarde, conocer formalmente la decisión, los argumentos, y ahí sí poder ponerle tiempos y empezar a preparar, a seguir en la defensa con el expresidente Álvaro Uribe. Muy bien, Camila, gracias. 7 de la mañana, 22 minutos, Felipe. Así que esto es básicamente patear todo el tablero y así llegan nuevos protagonistas al juicio contra el expresidente. Claro, sigue siendo el mismo acusado, ahora con nuevos acusadores. Sí, no, y Néstor, además esto tampoco va a ser corto. O sea, eso va a ser un proceso largo y tortuoso. Felipe, porque además el nuevo fiscal seguramente va a tener que recaudar nuevos elementos de prueba. Aquí lo que viene es una etapa adicional. No es automático que la Fiscalía mañana vaya a los juzgados del circuito a radicar un escrito de acusación. No. Tiene un derrotero, tiene una línea que es, debe acusar al expresidente Álvaro Uribe, ahora, pero tiene que conseguir elementos de prueba adicionales para sustentar ese escrito de acusación, en caso de que considere que no los tiene. Cuando el Tribunal Superior de Bogotá le ordena a la Fiscalía, que en la práctica es esto, que tiene que acusar a Uribe, que no hay méritos para precluir el delito contra Uribe, por supuesto esto es una gran derrota para la Fiscalía, ¿no? que no pudo demostrar ante la justicia. Claro, Néstor, esa es la gran conclusión, una gran derrota de la Fiscalía histórica, de un fiscal ternado por un gobierno del Centro Democrático. Todos creíamos que para salvar a Uribe no hemos sido capaz ni de eso. Y muestra pues que si la Fiscalía insiste en un tema y los jueces y el tribunal y la Corte insisten en lo contrario, ahí la politizar la Fiscalía. No es cierto que la Corte estaba haciendo una persecución política, como se dijo injustamente. Se dijeron las peores cosas de la Corte Suprema de Justicia cuando hizo la acusación contra el expresidente. Y obviamente se pregunta uno por qué. Pues la razón es muy sencilla. El origen de la Fiscalía es político y de la justicia no. Los jueces son independientes. Los políticos no tienen manera de influir ahí. Y claro que la justicia tiene problemas de corrupción, el dinero pues todo lo afecta, pero en estos casos tenemos una institución que es capaz de disciplinar, por decirlo menos, al hombre que fue más poderoso en un momento. Es el Tribunal Superior de Bogotá el que toma la decisión de hoy, ¿no? No es pero no es una decisión, Néstor, ordenando lo máximo a lo que puede llegar el tribunal, es decir, no accedo a la preclusión, pero no puede ordenarle a la Fiscalía. Sé que no es una orden del Tribunal Superior de Bogotá. Luego la Fiscalía podría, es una decisión institucional, pero puede pedir la preclusión. No es una orden técnicamente. ¿Cuántas veces quiera? En la práctica eso... Cuando usted se estrella 2 veces contra la misma pared... Cuando tropieza como la... Pero Néstor, mire, esto es lo que deja absolutamente claro. Obviamente no dice ordénase a la Fiscalía acusar al expresidente. Pero la Fiscalía ya es consciente de eso. La Fiscalía dijo, si eso pasa, vamos a acusar y no vamos a insistir en una reclusión. Esto lo que hace es dejar absolutamente desnudada a la Fiscalía en su politización bajo el fiscal Barbosa. El proceso, que todos seguramente lo olvidamos porque es que eso lleva tanto tiempo, el proceso arranca porque el señor Álvaro Uribe, en entonces senador, denuncia al senador Iván Cepeda en medio de un acalorado debate.
la bola se le devuelve, el boomerang se le devuelve, el tiro le sale por la culata, porque en la misma investigación, en la misma denuncia que él pone, se dan cuenta que está manipulando testigos. Esto involucra al abogánster Cadena, y todo esto lo conoció el país. El señor alcanzó a estar privado de la libertad y mágicamente pasa el caso a la fiscalía, cuando renuncia al Senado el senador Uribe. Sí, señor. Cuando renuncia Álvaro Uribe al Senado, pasa el caso a manos del fiscal Barbosa, ternado por Iván Duque, que ayer se expresó muy solidariamente con el expresidente Uribe. Iván Duque, del Centro Democrático, el heredero del capital político de Álvaro Uribe. Entonces, politización evidente en el caso de Álvaro Uribe, evidente. Politización igual de evidente en cómo es de acuciosa la fiscalía en el caso de Nicolás Petro, en hacer todo un show mediático en el tema de las pruebas, en citarlo a interrogatorio. No, claro, pero ahí hay una politización. O sea, los dobles raseros. Nicolás Petro es tan diferente que es que Nicolás Petro es el acusador. Claro, pero deja los dobles raseros. Pero es que él sabe a cuál se parece el tema de Nicolás Petro, al del hijo de Oscar Iván Zuluaga. Al hijo de Oscar Iván Zuluaga, que está investigado por lo mismo, peor, porque además él era el representante legal de la campaña. Y ahí se evidencia el doble rasero de esta fiscalía. Quiero decir, Luis Ernesto, no es un fantasma que se lo inventó el fiscal Barbosa. Digo, también hay que meterle un poquito de mesura. Sí, pero la manera como lo ha manejado es cierto que evidentemente ha sido desproporcionado. Y todo eso le hace perder credibilidad a la fiscalía, como le ocurre con este tema del expresidente Álvaro Uribe. Héctor, todo el país ha visto el testimonio de Nicolás Petro, por Dios. O sea, convertirlo de Nicolás Petro en el testimonio, como si se la manera como se ha administrado en la fiscalía, con la captura, etcétera, evidentemente pues muestra un rasero distinto al manejo de otros asuntos. Interpretación política de decisiones judiciales. No, es que Néstor, es que la captura de Nicolás, sí, precisamente por eso, precisamente por la confesión, es que no era necesario capturarlo, porque él estaba dispuesto a confesar, a contar cosas sin necesidad de la captura, pero pues lo capturaron. Pero efectivamente usted tiene razón, Néstor, el tema es en este momento Álvaro Uribe y no Nicolás Petro. Lo que pasa es que desafortunadamente es la fiscalía, y la fiscalía está actuando en ambos casos. Pero mire, yo creo que en el caso del expresidente Álvaro Uribe, a mí me parece bien todo lo que ha pasado, porque pues evidentemente cada vez que hay una actuación judicial que compromete al señor expresidente Uribe, pues siempre queda también la duda de si es que lo están persiguiendo políticamente, que es como el relato que él y las personas que lo apoyan y que le tienen afecto, pues tienen en relación con este tipo de afirmaciones, con este tipo de decisiones de la justicia. Pero mire, este asunto que se va a resolver esta tarde lo han mirado 5 jueces distintos, nada menos que la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Suprema de Justicia, ahora el Tribunal Superior de Bogotá y 2 jueces distintos. Entonces, pues francamente el relato de que eso es una persecución política y que él ha demostrado su inocencia y tal, pues es una cosa que está totalmente revalorada. Sí y no, porque lo que ha decidido la justicia de momento y está pasando hoy es llevarlo a juicio. Pero llevarlo a juicio quiere decir que hay unas pruebas en contra, hay unas pruebas que lo incriminan, porque llevarlo a juicio no es por nada. Llevarlo a juicio no es por nada. Cuando a uno lo llevan a juicio es porque han encontrado que hay unas pruebas que lo incriminan de la eventual comisión de un delito. Y por eso es que lo llevan a juicio. No es por nada. O sea, no es que no ha pasado nada. Sí ha pasado. Lo que le quiero decir es, no es lo mismo comenzar un juicio que terminarlo. No es lo mismo, pero sobre todo no es lo mismo comenzar un juicio después de que lo han revisado las más altas cortes de justicia de Colombia y jueces de base y tribunal superior y sobre todo una cosa importante, Néstor, sobre todo una cosa que es muy importante, y es que el hecho está comprobado. ¿Qué quiere decir que el hecho esté comprobado? Que a un testigo lo sobornaron lo compraron. Ese hecho está sobornado. ¿Quién lo cometió? Pues ahí es lo que se está discutiendo. Es que fue hay una persona lo que le hay una persona condenada por ello, exacto, que era una persona que era
abogado del expresidente Uribe y que quien se beneficiaba del soborno era el expresidente Uribe. Eso es lo que, esa cadenita que yo acabo de describir es la que el expresidente Uribe no ha podido romper en los tribunales de justicia a los que acude. Proceda, doctor Diego, dice en una de las interceptaciones el expresidente Álvaro Uribe. Proceda, doctor Diego. Pero en estos días que tanto se habla de garantías procesales. No tengo ninguna duda que el expresidente Uribe está metido en un problema gigante esta mañana. Y es un tema además histórico en Colombia, que un expresidente haya llegado hasta acá. Pero cuando tanto se habla de garantías procesales y de acudir a las instancias internacionales y específicamente al sistema interamericano, porque se ha mencionado en muchos casos que están en la palestra en este momento, pues sí vale la pena también revisar toda la vulneración de garantías procesales que ha tenido el caso del expresidente Uribe, que también han sido comprobadas. Por ejemplo, el tema de la chuzada por error durante más de un mes, una chuzada ilegal. El tema de no haber permitido a la defensa contrainterrogar al supuesto testigo estrella. Y el hecho de que la Fiscalía no tenga con qué llevar que además es el titular de la acción penal en 2 oportunidades a juicio y haya pedido la preclusión, pues no es de poca monta. Realmente la Fiscalía en este momento tiene que estar en un problema muy grande. María Consuelo, las garantías procesales que consisten en la... Quiero preguntarle a María Consuelo, esos errores de procedimiento que usted está reseñando, ¿son para decir que también la justicia ha tomado decisiones politizadas? Pues que por lo menos el presidente y su defensa han dicho que han sido violaciones a las garantías procesales en un caso tan largo que, como ustedes lo han señalado, ha tenido varios jueces, que ha ido y ha regresado de distintas competencias. Garantías procesales, María Consuelo. Por Dios, que se chuce una persona durante más de un mes, por eso... pero si el señor está investigado por manipular testigos, claro que las interceptaciones eran legales. Pero además, ilegales. Mira, María Consuelo, las garantías procesales, la jugadita, Ricardo, si me permites. Garantías procesales, la jugadita de renunciar al Senado para tener un fiscal amigo. No escuchar nada. De a uno, Ricardo. No, es que solamente como una ayuda de memoria. Esa interceptación de la que habla María Consuelo ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, la ordenó el entonces magistrado, el que hoy es abogado de Arturo Char, el expresidente de la Corte. Bueno, en fin, él la ordena, mete el número, José Luis Barceló, el magistrado Barceló, la ordena, pero no se mete en otra investigación contra un excongresista que estaba investigado. No meten el número de teléfono del excongresista, sino meten el número telefónico del expresidente Uribe. Es decir, en teoría estaban investigando a ese excongresista. A uno del Chocó. Sí, señor. Y lo que hacen es meter el número telefónico del excongresista Nilton Córdoba. Por error. Nilton Córdoba Manyoma. Entonces lo escuchan durante un tiempo y luego dicen, no, es que esa no era la línea que debíamos interceptar. Y es claro, pero Ricardo, de acuerdo, pero ¿cuál es la realidad, digamos, de las garantías procesales, María Camila? Usted lo sabe, en Colombia está prohibido chuzar las interceptaciones o interceptar conversaciones entre abogado-cliente, que es una discusión que también se dio en la Corte, y es ese famoso proceda, doctor Diego, por el que está Uribe metido en problemas. Claro, pero aquí ¿cuál es la realidad de las garantías procesales que ha recibido el expresidente Uribe? Le hace la jugadita a la justicia de renunciar al Senado. ¿Para qué? Para poder tener un juez que sea, o un juez, perdón, sino un acusador, en este caso una fiscalía amiga, en vez de estar enfrentando a la Corte con la situación que ya lo tenía un poco con el agua hasta el cuello, especialmente por su gran escogencia de abogado, el llamado abogánster, que como lo dijo Héctor, ya está condenado por manipular testigos. Entonces se trata es de determinar quién fue el beneficiario de ese acto delincuencial que cometió el abogánster, pues el expresidente Álvaro Uribe, y eso quedó tan en evidencia que el mismo Tribunal de Cundinamarca no es capaz de hacer lo que la Fiscalía quiere hacer desde hace 3 años, que es darle una exsolución al expresidente Uribe sin prueba alguna. De violación a garantías procesales, lo está invocando la defensa, no les permiten contrainterrogar a los testigos. Entonces yo sí creo que cuando se está hablando de otros casos, y aquí volvemos al famoso tema del doble rasero, pues también los tendríamos que ver y analizar para ver si hay pie a esas denuncias. Tiene toda la razón María Consuelo, solo que eso es lo que decide el tribunal precisamente. Lo que ella y María Camila han dicho son las razones de la defensa. Es lo que la defensa ha llevado a los tribunales, a 3.
y en todos los casos, a 5, incluida la Corte Constitucional de Colombia, y en todos esos tribunales han dicho que eso que ellas están repitiendo en este momento, que son los argumentos de la defensa, no se encontró probado. Esas argumentaciones de la defensa, que no se violaron, que no se violó el debido proceso. Eso fue lo que resolvió. Eso fue lo que resolvió la Corte Constitucional cuando resolvió una tutela relacionada con este caso. Esos temas, porque las decisiones de la justicia las tenemos que respetar. Para eso están los jueces. ¿Para qué? Para decir la última palabra. Entonces, si señores, después de revisar, lo han revisado 5 veces, llegan a la conclusión de que esas cosas que ustedes están repitiendo no pasaron, es porque no pasaron. No hay ninguna razón para seguirlas repitiendo, pero no ilegal, porque el juez es el que califica si la chuzada fue legal o ilegal. Apenas estamos hablando que van a ir a juicio, y no se le olvide que incluso pudiendo ir a juicio, si la Fiscalía decide enfrentar al expresidente Álvaro Uribe en juicio, al final, en los alegatos de conclusión, nos podemos llevar la sorpresa que pida finalmente la absolución de Uribe. 7 de la mañana, 36 minutos, Felipe. Como se da cuenta, usted escucha argumentos de lado y lado. Sí. Esto es lo que va a pasar en el juicio. Ahora, mire cómo aquí se pide respetar las decisiones de la justicia cuando son para un lado, pero cómo se critican para el otro. Digo, cualquiera que sea la orilla política. Entonces estamos en un escenario en el cual deberíamos aceptar decisiones de la justicia cuando son para unos, pero también cuando son para los otros. La verdad es que yo oigo aquí, por ejemplo, a Luis Ernesto como si ya hubieran condenado al presidente Uribe, y pues no lo han condenado todavía. Hay una presunción de inocencia y será el juez de la causa el que determine si es o no culpable, pero uno pues ya de una vez diciendo que fue que hizo la jugadita, que no sé qué, que ya es culpable, pues no es culpable, Felipe, todavía. No está de sobra repetirlo. Es en la práctica el comienzo o el inevitable juicio al expresidente Uribe, que no es un tema menor. Sería esta la primera vez que un expresidente de Colombia es condenado, en caso de que pase, es condenado por la justicia. La condena, Ricardo, sería de... No, pues por lo menos de 7 años de cárcel. Si usted el soborno le da 4 años de prisión. 4 a 8. Y el fraude, 4 la pena mínima, y el fraude procesal. Soborno es compra de testigos. Soborno es compra de testigos. Ni el expresidente ha sido condenado, ni Diego Cadena ha sido condenado tampoco, que eso se dijo, y eso es una falta de precisión. Se le sancionó para no ejercer su profesión, pero no se le ha condenado. Sí. Se está pronunciando el Centro Democrático, que es el partido. Le llama la atención al Centro Democrático el timing de la decisión. A 3 semanas de elecciones, obviamente esto patea el tablero y agita el panorama, sobre todo porque el expresidente Uribe ha venido en campaña haciendo visita a muchos municipios, a muchas ciudades del país, y esto automáticamente, en caso de que se confirme esta tarde, Néstor, el llamado a juicio, retira de inmediato al expresidente Uribe de cualquier tipo de campaña hacia las elecciones regionales. Lo vuelve un expresidente subyúdice en la práctica. 7:38 minutos, pronunciamiento del Centro Democrático. Camila. Sí, señor, en esa línea de lo que acaba de mencionar usted con Ricardo, dice el Centro Democrático a través de su cuenta en Twitter: pedimos al presidente Uribe que con la misma certeza con la que su honestidad le ha permitido estar en todos los rincones de la patria, no permita que este nuevo obstáculo que hoy surge en época electoral le impida seguir trabajando por la democracia y la libertad de la región. El partido se pronuncia a través de Twitter, como lo están haciendo prácticamente todos los senadores, todos los parlamentarios del Centro Democrático, apoyando y respaldando al expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que ir, que sabremos el futuro de su caso en el Tribunal Superior de Bogotá a las 2 de la tarde, una cita para la audiencia en la que tendrá que conocerse su caso. Camila, 7 de la mañana, Néstor. 39 minutos. Opiniones sobre el expresidente Álvaro Uribe. Felipe, no hay nadie en Colombia, nadie, bueno, tal vez el presidente Petro, que divida tanto opiniones como el expresidente Uribe. Néstor, pero quizás... La decisión de hoy lo que hace es otra vez uribizar o antiuribizar al país. Y ahí tengo, Felipe, todos los comentarios, todos los regaños, todas las observaciones de oyentes en las redes sociales esta mañana. Néstor, el tiempo en el que se abre este nuevo caso sí genera unas suspicacias de si se está politizando un juicio o una investigación contra el expresidente Uribe. Pero en el fondo yo creo que para el expresidente Uribe es mejor resolver este tema y que no haya preclusiones y cierres de la investigación y que luego se la reabran y vuelva al tema año tras año. Yo creo que es mejor que él
aclare las cosas que han pasado, también presente los alegatos sobre la violación al debido proceso, como la interceptación ilegal que se le hizo el magistrado Barceló en su momento, y que todo esto se aclare y que de una vez por todas este proceso llegue, digamos, a una decisión final, sea la que sea, pero para el presidente Uribe tiene que ser un tema muy complicado, que le estén abriendo, cerrando cada año de por medio, cada menos tiempo, una investigación que debería aclararse, y yo creo que es lo mejor para él y para el país, que él se defienda, que tenga las garantías y que se defienda. Del presidente Uribe, que permita que el proceso se adelante, porque evidentemente quien ha interpuesto todos los recursos, quien ha propuesto todos los incidentes de nulidad, etcétera, etcétera, ha sido la defensa del la defensa del presidente Uribe, claro, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que no tenga, claro que tiene derecho, es que yo no estoy diciendo, me estoy refiriendo al comentario de Daniel que dice que es mejor que esto se resuelva, claro que es mejor que esto se resuelva pronto, pero no se ha resuelto porque se ha acudido a la dilación de la justicia a través de todo tipo de mecanismos, cuando uno lo interceptan ilegalmente, creo que tiene derecho a decir incluida la tutela improcedente, ¿no? Pero me iba a referir a ese tema de la última palabra en relación con el debido proceso, porque si sobre la comisión de un delito no se ha dicho la última palabra, porque eso solo se dice después de un juicio, lo que sí se ha dicho la última palabra es sobre la violación del debido proceso, porque precisamente ese fue la razón de ser por la cual eso llegó a la Corte Constitucional de Colombia, porque el debido proceso es un derecho fundamental y la defensa del expresidente Uribe utilizó legalmente el mecanismo de la tutela para tratar de que se le amparara ese derecho. Y eso fue lo que revisó la Corte Constitucional después de que lo habían revisado además otros jueces, y llegó a la conclusión de que eso no había ocurrido, de que la interceptación no era ilegal. Y yo insisto, para eso es la justicia, para decir la última palabra, porque si la justicia decide en eso que los abogados llamamos un tribunal de cierre, nada menos, un tribunal de cierre, decide que no hubo violación del debido proceso y nosotros seguimos repitiendo que hubo violación del debido proceso, entonces ¿qué hacemos con la justicia si nadie quiere acatar sus decisiones? Héctor, una interceptación a un teléfono que es donde estaban investigando a otra persona y donde coincidencialmente, qué coincidencia, aparece el teléfono. Dígale usted eso a la Corte Constitucional, no a mí, Daniel. Y a un magistrado que en cócteles dice abiertamente que va a perseguir al expresidente Uribe. ¿Eso no es una violación al debido proceso? Que siga el juicio, yo lo dije, pero que se haga sin violar el debido proceso para que todos quedemos tranquilos con la decisión final que se tome. 7:43 a.m. Bueno, en conclusión, miren, si se trata de dilatar el proceso, pues la mejor estrategia no fue la tutela como nos recordaba ahora Héctor, sino la mejor estrategia fue renunciar al Senado de la República, al cual se eligió y dejó votados entre comillas a sus electores para que el proceso volviera a arrancar con un juez amigo. Pero Néstor, ¿sabe qué me queda a mí sonando? No es juez, esto explica, bueno, un acusador amigo. Esto explica por qué estuvo tan callado el expresidente Álvaro Uribe con el presidente Petro al inicio de su mandato. Y tan pronto como se envió la terna, empezó a subir el volumen, obviamente coincidiendo con campaña electoral. La gran pregunta es qué va a pasar con este proceso, con el caso Uribe, bajo la nueva fiscalía, bajo la mujer fiscal que sea escogida por la Corte de la terna que envió el presidente Petro. ¿Qué va a pasar? Porque lo que ha sido evidente es que el proceso ha cambiado de manera drástica cada vez que cambia de ente acusador. Cuando estaba en la Corte tenía un ritmo distinto, tenía unos resultados distintos, incluso con privación con medidas privativas de la libertad. Cuando pasa a la fiscalía, de un momento a otro pierde el ritmo, se demora mucho más y además van rumbo a una preclusión. ¿Y ahora qué va a pasar bajo esta nueva fiscalía? Es la gran pregunta. Sí, eso va a ser muy importante, pero esa fiscalía llega solamente en febrero del año entrante, Ricardo, que es cuando termina el periodo del fiscal Barbosa. En teoría, porque eso puede demorarse, ¿no? Recuerde usted que... sí, elige la Corte Suprema. Pero además la Corte Suprema dijo recientemente que en este momento hay 2 ternas. Recuerde que el presidente Gustavo Petro retiró a la doctora Amparo Cerón e incluyó a una nueva ternada, y hay discusión jurídica sobre cuál es el camino a seguir, porque la doctora Cerón además envió una carta diciendo que ella no ha renunciado y que ella, de acuerdo con la ley, es su interpretación, ella sigue siendo integrante de la terna, así que esto puede dilatarse. No es obligatorio que antes del 14 de febrero se haya elegido un nuevo fiscal. Como en los partidos de fútbol, padre.
calienta en este momento la vicefiscal Marta Mancera. Ya eso pasó, Néstor. Tenemos antecedentes de eso. Cuando Mario Iguarán dejó la fiscalía, asumió, recuerdo tal vez cerca de 2 años la fiscalía en encargo Mendoza Diago. Así que ya tenemos antecedentes, tal vez tenemos antecedentes de ello. Muy bien, son las 7:45 ¿Quién más? Pero hubo otros casos. Para quienes quieran opinar sobre el caso Uribe, para los uribistas, para los antiuribistas, los leo. Parece difícil en este momento aceptar las decisiones de la justicia. Hoy el tema es el expresidente Uribe, por cuenta de la decisión que viene, repito, a las 2 de la tarde la anuncia el Tribunal Superior de Bogotá. 7:40.